¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es una nueva edición de Chat Político. Como ustedes saben, cada lunes nos reencontramos con algún referente de nuestra provincia, ya sea algún funcionario, algún político, para ahondar en temas que nos interesan. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD, y recuerden que pueden volver a ver el programa en www.unidiversidad.com.ar. Hoy nos vamos a ocupar de ANSES. Vamos a hablar de cómo ha funcionado este organismo tan importante a nivel nacional en la provincia de Mendoza, y vamos a hacer un balance también de la gestión en pandemia. Para eso vamos a tener la posibilidad de hablar con el director regional de Cuyo, de ANSES, Carlos Gallo, a quien les damos la bienvenida. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Claudia. Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, empezar el programa consultándole sobre cómo ha trabajado ANSES en este tiempo tan difícil que ha sido el de la pandemia, primero por que nos exigía una virtualidad que se ha ido modificando, pero además porque el rol de ANSES ha sido muy importante en este tiempo tan difícil, ¿no? Sí, bueno, como bien decías, Claudia, el rol del ANSES ha sido imprescindible. Primero, es importante aclarar que el ANSES es el organismo principal en Argentina que se encarga de la seguridad social. Hay otros organismos que también trabajan en conjunto, como puede ser el PAMI, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, pero la Administración Nacional de la Seguridad Social es el organismo principal. Y la seguridad social en Argentina y en el mundo se encarga de atender contingencia de la vida de las personas, ¿no? Eso es, Sí. es el rol, digamos, de la seguridad social. Así que, por supuesto que en lo cotidiano, en la Argentina, en la provincia de Mendoza, la ANSES cumple un rol imprescindible. Y por otro lado, también ha cumplido un rol muy importante en términos económicos, ¿no? La inversión Sí. siempre en la seguridad social es inversión que se vuelca al consumo, por lo tanto también es un rol muy importante en cuanto a motorizador de la actividad económica. Sin duda. Carlos, el 2020 nos trajo de sorpresa el coronavirus a los argentinos. Cuando transitábamos el mes de marzo del año pasado empezábamos a hablar de aislamiento, y también modificó las reglas de juego para el gobierno de Alberto Fernández, que estaba empezando una gestión y que de golpe se encontró con esta situación que se transformó en un gran desafío. ¿Cómo han trabajado ustedes? ¿Cómo ha sido la asistencia que ha llegado a distintos sectores a través de ustedes durante este tiempo, estos meses tan difíciles? Bueno, sí, la verdad es que nosotros atravesamos una situación económica y social bastante crítica al inicio de la gestión de gobierno. Ya lo decía el presidente Alberto Fernández desde el comienzo de la gestión, que había que empezar por los últimos para poder llegar a todos. Arrancamos la gestión con un índice de pobreza muy elevado, así que, digo, no en ANSES particularmente, pero por ejemplo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se lanzó la tarjeta alimentaria, por ejemplo, ¿no? Para acompañar a esos niños y adolescentes que atravesaban una situación muy compleja, y en el medio de esos programas, incluso en el medio de la implementación de la tarjeta alimentaria, en el cual la ANSES cumplía alguna función, entramos en esta pandemia, lo cual dificultó notablemente la gestión, la situación económica, social. Por lo tanto, fue una situación muy compleja. El ANSES es un organismo que tiene un desarrollo territorial muy importante, tiene casi 400 oficinas a lo largo y a lo ancho del país. En la provincia de Mendoza tenemos 15 dependencias, cotidianamente atienden muchísimas personas, y que era muy raro ver una oficina de la ANSES cerrada. En general se veían abiertas y con mucha gente, incluso hasta esperando y haciendo fila para ser atendida. Así que fue un gran desafío la pandemia para sostener esa atención primero, pero por otro lado porque incluimos un universo de beneficiarios que no, y beneficiarias, y programas que no estaban implementados y que tuvieron que ser organizados en medio de un organismo y un país paralizado, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, por dar un ejemplo, Sí. un programa que se implementó con una ANSES paralizada. Estaba funcionando de manera virtual el área de sistemas nada más, que está en Capital Federal, por supuesto, del ANSES, y se pudo implementar la atención virtual, que en principio solamente era para actualizar los datos de las relaciones familiares para poder percibir este. Así que se tuvo que implementar de esa manera. Poco a poco he ido incorporando nuevos trámites, y casi el 100% de los trámites se pueden realizar de manera virtual. Pero en Argentina y en ANSES particularmente, hace muchos años que venía discutiendo que una persona se pudiera jubilar por internet.
Tal cual. Para muchos, tal vez estamos habituados en pagar un servicio público, por ejemplo, de manera virtual, por medio de un home banking. Pero bueno, uno tenía muchos años en la ANSES y que nunca lograba avanzar, y digamos que la pandemia nos terminó forzando, terminó forzando esta gestión de gobierno para poderlo implementar, y la verdad es que hoy vemos resultados fenomenales en varios sentidos, ¿no? El ANSES pudo llegar solo en el año 2020 26 millones de argentinos y argentinas, estamos hablando de más de la mitad de la población, de manera directa, con algún tipo de... Así que cumplió un rol muy importante Claudia en ese sentido, logró adaptarse el ANSES. En la provincia de Mendoza tenemos abiertas ya nuestras 15 dependencias, pero la atención virtual también nos permite que muchos trabajadores y trabajadoras que pertenecen a los grupos de riesgo y demás, claro, puedan realizar la tarea y que logremos equilibrar un cuello de botella que se generó durante esos 2 meses que nosotros estuvimos cerrados, porque también recordemos que la primera definición de la nueva directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, ya no nueva, ¿no? Porque está desde mayo, pero también tuvimos 2 directores ejecutivos. Primero estuvo Alejandro Barnoli y después asumió Fernanda Raberta. Sí. La primera definición que se están por cumplir unos días puede declararlo al ANSES como servicio esencial. Por lo tanto, nosotros podemos comenzar a abrir poco a poco nuestras puertas y salir poco a poco de ese cuello de botellas. Sí. Si yo te digo, por ejemplo, Claudia, que nosotros iniciábamos 200 jubilaciones por día en la provincia de Mendoza y tenemos cerradas 60 días nuestras dependencias. Teníamos, cuando abrimos poco a poco nuestras dependencias, porque lo abrimos con una capacidad operativa reducida, claro. No solo que no podíamos atender 200 personas, sino que tal vez podíamos atender 50 nada más por la cantidad de personal que teníamos, sino porque teníamos un retraso de 1.200 jubilaciones por iniciar de personas que habían cumplido los requisitos para acceder al beneficio provisional. Por lo tanto, fue muy dificultosa, poco a poco vamos trabajando para salir de ese cuello de botella, generando herramientas alternativas como la atención virtual. Pero después, no menos importante, porque esa tarea de cumplir, como decía, el rol de atender contingencia de la vida a un montón de personas, por definición del presidente de la Nación, ¿no? Porque también estuvo la decisión política de implementar programas como el ingreso familiar de emergencia y el ATP, un programa que se dio en todo el mundo, digamos, ¿no? En Europa incluso tuvieron programas con el mismo nombre, pero con características similares, pero en nuestra región, lamentablemente, por la característica de los altos niveles de pobreza en nuestra región, los altos niveles de informalidad laboral, también tuvieron que lanzarse programas. Nosotros fuimos los pioneros en nuestra región con el ingreso familiar de emergencia, pero en todos los países de nuestra región se replicaron programas similares, ¿no? El ATP es para los trabajadores registrados, y tuvieron que implementarse ingresos familiar de emergencia para aquellos trabajadores informales, servicio doméstico, monotributistas, categorías A y B. Por lo tanto, fue prepotente en nuestro país. En otros países, Brasil, por ejemplo, se implementó el Corona Voucher, con la diferencia el ingreso familiar de emergencia en Argentina representó el 1% del PBI, y en Brasil, por ejemplo, el Corona Voucher representó el 0,36%. Me quiero referir a esto que fue muy prepotente en la Argentina, y en otros países de la región el universo era menor y los montos eran menores también. Así que ese fondo es importante, decía Claudia, para acompañar a todas esas familias, sino también por la inversión en la provincia de Mendoza, entre ingreso familiar de emergencia, ATP y bono salud. Entre marzo del 2020 y marzo del 2021, ¿no? El ingreso familiar de emergencia no está desde el año pasado, pero sumando esos 3 programas, en 12 meses se invirtieron 19.940 millones de pesos. Tenemos que pensar que esos casi 20.000 millones de pesos que fueron volcados automáticamente al consumo. Por lo tanto, no solo terminó beneficiando a esos comercios con trabajadores formales, empresas, y a todas esas familias, sino que los almacenes de barrio, en la seguridad social, todo el dinero que se invierte, todo el dinero extra que se invierte, es dinero que se vuelca al consumo, y en su gran mayoría es dinero que se vuelca al consumo de los comercios de proximidad. Así que permitió, además, mantener motorizado una economía que ya se encontraba en grandes dificultades, pero sin el acompañamiento de estos programas también la situación hubiera sido mucho más trágica. Carlos, vamos a ir una pausa y enseguida vamos a hablar de otros temas vinculados también con los beneficios que hay en relación a lo que asiste el gobierno a través de ustedes, pero también le quería hacer una consulta sobre algunos datos que han surgido en los últimos días vinculados con aquellos que quedan fuera del sistema. Vamos a hacer una pausa, lo invito a que paremos unos minutitos y volvamos enseguidita nada más. ¿Le parece? Por supuesto.
Estamos en Chat Político. Enseguida, nada más en minutos, seguimos hablando con Carlos Gallo, el director regional Cuyo de ANSES. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político, estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. También recuerden que pueden vernos en www.unidiversidad.com.ar. Seguimos hablando con Carlos Gallo, que es el director de la Regional Cuyo de ANSES, con quien estuvimos hablando de el balance que hicieron sobre todo de su trabajo en este 2020 con un gran desafío en medio de la pandemia. Pero la pregunta ahora, Carlos, es, sabemos que en los últimos días hubo novedades con respecto a los chicos que se quedan fuera del sistema. 338.000 según lo que decían oficialmente desde ANSES nivel nacional. Fernanda Raberta hablaba de esto hace algunos días. Y la pregunta es, ¿por qué hay chicos que quedan fuera del sistema de asistencia, ya sea a través de la AUH, que es lo más próximo y el beneficio más próximo que pueden tener? Bueno, sí, esto poco a poco se va comenzando a saldar. A ver, la asignación universal por hijo es un programa que fue revolucionario en Argentina, un programa con carácter alimentario, una política pública con carácter alimentario, pero al mismo tiempo una política condicionada, ¿no? Recordemos que requiere el control de vacunación, salud y eficiencia para los niños, niñas y adolescentes que lo perciben, pero existían algunas restricciones con respecto a la percepción de este beneficio, comparado en diferencia a las asignaciones familiares. Digo, primero lo vamos a diferenciar, la asignación familiar, la ANSES lo paga en la provincia de Mendoza a todos los trabajadores privados y a todos los trabajadores públicos nacionales. A los trabajadores públicos provinciales y municipales les paga el gobierno de la provincia un monto de salario familiar que es con suerte una cuarta parte de lo que paga la ANSES. Y para aquellos trabajadores y trabajadoras informales, las personas que están desocupadas, servicio doméstico y monotributistas sociales, se paga la asignación universal por hijo. Sí. En la asignación familiar por hijo no existía límite por la cantidad de niños y adolescentes por el cual lo percibía un titular. En el caso de la asignación universal por hijo se pagaba hasta 5 hijos. Claro. A partir de un decreto, que fue el decreto 840 del 2020, firmado por el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, se eliminó ese tope. Por lo tanto, nosotros comenzamos a incorporar poco a poco a esos niños y adolescentes en la provincia. De esos 338.485 que ya se incorporaron, nosotros en la provincia de Mendoza hemos incorporado a 4.549, que representa el 62% de los que ya tenemos identificados. Identificado porque, ¿qué sucedía, Claudia? Cuando una madre tenía un sexto hijo, una sexta hija, como sabía que no iba a percibir la asignación universal por hijo, muchas veces no llevaba la partida de nacimiento. Claro. Así que está fidelizado y que nosotros nos hemos comunicado hasta por mensaje de texto, invitándolo a que se acerquen a una dependencia para poder llenar la declaración jurada que les permite percibirlo, en el cual estamos trabajando de diversas maneras. Nosotros hacemos todos los días, de lunes a viernes o de lunes a sábado, operativos territoriales con una unidad de atención móvil que nos acercamos a los distritos más alejados de nuestra provincia para tratar de también acercarnos nosotros a quienes más dificultades tienen para llegar a nuestras dependencias, que como decía son 15 en la provincia de Mendoza. Además, ese decreto, el 840 del 2020, incorporó a los hijos e hijas de monotributistas al día, digamos, hasta que se firmó ese decreto. Esos padres que tenían el monotributo y no lo tenían al día no percibían las asignaciones familiares por sus hijos e hijas. Así que eso también fue incorporado. Y por último, algo que para mí es clave para la provincia de Mendoza, que fue la eliminación del piso de ingresos para asignaciones familiares. Para percibir una asignación familiar, hasta el momento, con una modificación implementada en el gobierno de Mauricio Macri, había que cobrar un poco más de 6.000 pesos para poder percibir asignaciones familiares. ¿Qué sucedía en la provincia de Mendoza, en otros puntos del país, pero hablemos de nuestro caso? Había un sector principal que eran los trabajadores de la cosecha, trabajadores y trabajadoras de la cosecha. En este caso trabajaban 1, 2, 3, 4 días de un mes, como su salario era menores ingresos, no podían percibir asignaciones familiares, pero tampoco podían percibir la asignación universal por hijo porque tenían un trabajo registrado. Por lo tanto, digamos, perdían, si pensamos en políticas públicas para niños, niñas y adolescentes con carácter alimentario,
era necesario eliminar esa restricción y era una decisión política a enfrentar, así que nos sentimos orgullosos de ser parte de esta gestión de gobierno que se implementen esas políticas. Por otro lado, sucedía en algunos casos de trabajadores y trabajadoras del turismo, o una persona de un guía de montaña que hace un mes una expedición por unos 2 días, su salario también era menor a 6.000 y pico de pesos, por lo tanto también perdía la asignación familiar y la asignación universal. Así que este decreto permitió en el caso de las asignaciones familiares y los monotributistas de manera automática, en el caso de la asignación universal por hijo, hay que tener una declaración jurada, pero por otro lado también nosotros, y aprovecho esta herramienta también para poder llegar a esas madres que no estaban enteradas de esto tal vez, y que no tenían cargada su partida de nacimiento, que se acerquen a una dependencia de ANSES o que lo hagan de manera virtual, porque al cargar la partida de nacimiento van a comenzar también a percibir por más niños, niñas y adolescentes. Claro, importante esa información, digo, repasar que a través de la página oficial de ANSES pueden tener los datos que necesitan, pueden sacarse las dudas y acercarse a alguna oficina o a hacer la averiguación a través de esa página web, la consulta, para empezar a hacer el trámite. Realmente a uno le cuesta pensar que haya chicos que queden fuera del sistema, ¿no? Cuesta entenderlo también, pero bueno, la explicación es válida, porque además nos sorprendía incluso la cantidad de chicos que se habían detectado que estaban fuera del sistema, y esto que tiene como objetivo ANSES de ir a buscarlos para que el beneficio finalmente les llegue a esos niños y niñas, ¿no? Sí, estamos utilizando, como te decía, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Aquellos que lo detectamos y que los tenemos registrados, que eran 556.000 en el país, nosotros ya hemos contactado y hemos logrado incorporar en la provincia de Mendoza al 62%. Entonces, el mensaje de texto, como tenemos en muchos casos registrados, el celular de la madre o del padre, le enviamos un mensaje de texto y lo invitamos a incorporarse. Y después, bueno, un trabajo territorial, ¿no? Sabiendo que atravesamos, porque tenemos, insisto, trabajadores y trabajadoras dentro de los grupos de riesgo, la capacidad operativa de ANSES es muy limitada para nuestro universo de beneficiarios y beneficiarias. Estamos hablando de que más de la mitad de la población argentina percibió algún beneficio en el 2020, por ejemplo, y si lo traspolamos a la provincia de Mendoza, estamos hablando de que más de un millón de personas perciben algún beneficio del ANSES. Claro, sí. Sin duda es un dato. Operativa, con nuestra capacidad operativa se nos hace muy difícil poder llegar a todos y a todas, y por otro lado, por supuesto, en una situación difícil que estamos atravesando, porque los trabajadores y trabajadoras de ANSES también, en algunos casos son mayores de 60 años, pertenecen al grupo de riesgo, y más allá de haber sido declarado servicio esencial, en la provincia de Mendoza no han sido vacunados, no hemos sido vacunados. Tal cual. Que aguardamos también definiciones al respecto para poder mejorar esa capacidad. Sin duda. Carlos, vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida volvemos y ya venimos con el último tramo del programa. Estamos con Carlos Gallo, director regional Cuyo de ANSES, hablando de muchos temas que interesan. Enseguida vamos a venir con el último bloque y también vamos a seguir consultando sobre si habrá IFE o no y qué pasa con el bono de 15.000 pesos que decidió implementar el gobierno nacional. Hay algunos reclamos de otras partes del país. Mendoza no está contemplado, pero bueno, vamos a consultarle a él, que es el que sabe de este tema. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Bueno, estamos de regreso ya en el último bloque de Chat Político. Recuerden que estamos en el 30 de la televisión digital abierta y que en www.unidiversidad.com.ar pueden volver a ver este programa. Hoy con el director regional de ANSES Zona Cuyo, Carlos Gallo, con quien vamos a seguir hablando. Había quedado un tema en suspenso, dos en realidad. El primero tiene que ver con esta disposición del Gobierno Nacional a través de un DNU de otorgar un bono de 15.000 pesos para beneficiarios de AUH, pero para zonas que están comprendidas con las últimas medidas del presidente Alberto Fernández. Vale la aclaración, Carlos, porque sabemos que en Mendoza y en otras partes del país hay reclamos porque no llega a esos lugares o a la provincia de Mendoza este bono extra. ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí, Claudia, el bono de 15.000 pesos, pues digo, yo lo paralelizo con el ingreso familiar de emergencia. Se busca en el marco de restricciones. Cuando se restringen actividades y esos sectores no pueden trabajar, aparece el Estado para acompañarlo con unas inversiones que son importantísimas, ¿no? Porque es mucho el esfuerzo del Estado. En este caso también el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por medio de un decreto de necesidad y emergencia,
urgencia, implementa restricciones, la no presencialidad en las escuelas, por ejemplo, restricciones horarias, que se aplicaron al AMBA, y en el mismo decreto y en el mismo anuncio, él indica que todas las provincias que adhieran a ese decreto de necesidad de urgencia, o sea, los gobernadores y gobernadoras, no solo iban a tener el acompañamiento ciudadano y ciudadana en términos de salud, sino también en términos de ingresos. Ese bono de 15.000 pesos, por lo tanto, estaba supeditado a las decisiones de los gobiernos provinciales. En el caso de nuestro gobierno, nuestro gobernador, Rodolfo Suárez, decidió no acompañar ese decreto de necesidad de urgencia, por lo tanto, el acompañamiento en términos de ingresos no se hizo efectivo. Lamentablemente, hubiera llevado más de 12.000 familias, 120.000 familias mendocinas, perdón. Ha requerido una inversión para la Nación y para el ANSES en más de 1.800 millones de pesos. Claro. Que simplemente no hubieran llegado, y como dije también anteriormente, son 1.800 millones de pesos que no se volcaron al consumo en la provincia de Mendoza, así que no solo afecta a esos sectores que hubieran percibido el bono, sino que también afecta a los comercios de proximidad y a la economía en general. Tal cual. Bueno, Carlos, la pregunta obligada tiene que ver con, frente a una pandemia que no cesa, con situaciones críticas económicas que realmente no dejan de apretar el bolsillo, digo, de muchas familias en nuestro país, y con una realidad en la cual las restricciones pueden volver a aparecer en cualquier momento. ¿El gobierno estudia la posibilidad de aplicar un nuevo IFE? Bueno, no se ha trabajado desde el ANSES, Claudia, no hay información de otro ingreso familiar de emergencia. Recordemos que cuando se implementó en su momento, estábamos en el medio de una cuarentena estricta, situación no que puede salir a la calle, y sabemos que hoy no sucede. Hay un montón de rubros que están trabajando, siendo conscientes al mismo tiempo de la situación tan compleja que está atravesando la nación. Las definiciones son cotidianas, las que se van tomando en términos de cuidado de salud, en términos económicos, así que desde la nación se invierte cotidianamente en la provincia de Mendoza, solo en inversión corriente llegan más de 14.000 millones de pesos todos los meses. Esto es mucho más que los gastos corrientes que tiene el gobierno provincial cotidianamente, así que se evalúan permanentemente, siendo conscientes también que el ANSES tiene una recaudación, esa recaudación es finita, y el ingreso familiar de emergencia no fue invertido desde las propias arcas del ANSES, sino a partir de emisión monetaria. Así que son decisiones que se toman desde todos los ámbitos, desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Economía, desde el ANSES, y por supuesto siempre bajo las definiciones del presidente de la Nación. Así que bueno, aguardamos. Por el momento no hay definiciones de un ingreso familiar de emergencia, así que aguardamos si van a haber algunas políticas públicas nacionales también de acompañamiento durante este año. Bueno, Carlos, ha sido un placer poder hablar con usted. Sabemos que están trabajando y mucho en estos tiempos complicados, difíciles, que digamos, si bien hay una exigencia desde la función de ustedes que es bastante intensa, la situación se ha puesto un poco más exigente en estos tiempos de pandemia. Así es que gracias por darnos esta oportunidad de poder hablar algunos minutos con usted. No, por favor, gracias a usted y a disposición cuando me necesite. Bueno, será hasta cualquier momento. Muchas gracias. Ahí pasaba Carlos Gallo, director de la Regional Cuyo de ANSES, hablando de muchos temas. Bueno, creo que quedó claro lo que dijo sobre el final. Frente a nuevas medidas restrictivas siempre está ese fantasma que ronda, sobre todo en los medios de comunicación, que se vuelve a hablar de si va a llegar asistencia por parte del gobierno, si no va a llegar extra, ¿no? Porque recordemos que la asistencia está llegando y de manera más intensa en este último tiempo. Pero lo cierto es que, como dijo Carlos Gallo, por ahora no se analiza la posibilidad de un IFE, sí de la asistencia, que seguirá llegando tal vez en otros formatos y de acuerdo a cómo vaya surgiendo la pandemia o vaya siguiendo esta situación bastante particular que atraviesa la Argentina y, por supuesto, el mundo. Nosotros nos despedimos, les deseamos que tengan muy buenas noches, sigan en nuestra programación, estamos en Señal U, Canal 30 de la TDA, y recuerden, para volver a ver el programa, www.unidiversidad.com.ar. Hasta la próxima.